Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy día vamos a empezar el tema de números índices, que es un tema que también me trae de parcial, así que bueno, ya es el penúltimo tema que vamos a hablar en el programa. Ya la semana que viene terminamos la clase y dentro de 2 semanas ya vamos a tener el parcial. Le adelanto que el parcial va a ser el día jueves 25, muy probablemente sea a las 20. Igual yo le voy a mandar un correo, porque ya le voy a pedir a la facultad que me lo, o sea, le pedí a la facultad, me lo tiene que confirmar. Así que depende de eso nada más. Así que bueno, eso les quería comentar. Y el recuperatorio también va a ser el próximo jueves, creo que el 3 de marzo. A ver, déjenme que me fije. Jueves 4 de marzo va a ser recuperatorio y el parcial va a ser el jueves 25, como le decía recién. En ambos casos, seguramente va a ser a las 20 horas. Bien, eh, para la clase de hoy, vamos a paper que está en la plataforma, que es número índice. Yo obviamente me voy a detener en la parte más importante y después vamos a ver un pequeño ejemplo. Así que compartir la pantalla. Eh, Le hago un comentario. Si tienen problemas en escucharme y ven que mi internet se congela un poco, avísenme, me cambio de máquina. Yo ahora estoy con un One y si no me cambio la notebook. Pero me avisan por audio, porque ahí cuando se empieza a dar la clave, uso, al compartir la pantalla no veo los chats, así que por eso decía que me hablan por audio. Bueno, le voy a compartir la pantalla. Vayan entrando a la plataforma y bajan el archivo que yo les decía, que es el número índice que está como nota de cátedra.
Téngame un poquito de paciencia, estoy encendiendo la otra máquina. Esta es una i7 la que estoy por arrancar, así que es mucho más rápida que la otra.
Bueno, chicos, ya me cambié de máquina. Vi un mensajito por acá. En el paper le decía de números índice. Ahí tenemos el tema de números índice. Espero que ustedes también ya lo hayan bajado. Vamos a ir haciendo algunas definiciones. Bueno, ahí tenemos el paper de números índices. No me di cuenta que no tenía habilitado el micrófono. Bueno, decía que, bueno, números índices lo que trata de hacer es medir la variación de precios, de cantidad o de valores, eh, teniendo en cuenta un periodo base hasta un periodo T. Esto es lo que hace generalmente el index. Tiene muchos temas sobre números índice, así que como ve básicamente las técnicas estadísticas que hacen posible esta situación. Te cuento que este es un tema bastante sencillo, tiene su fórmula como cualquier marco teórico de algunos de los temas de estadística, pero es, digamos, bastante sencillo y siempre entra en los parciales. Así que, por favor, les pido que no lo dejen de ver. En realidad, como regla general, todos los temas que se dan en los prácticos, todos los temas se evalúan. O sea que por ahí decirle esto puntualmente en relación a números índices es como una redundancia. Cuando se define un número índice como indicador de tendencia central de un conjunto de elementos que generalmente se expresa como un porcentaje, se advierten limitaciones de toda estadística. No se debe olvidar que se trata de un indicador que pretende reflejar el comportamiento de ciertas variables en forma aproximada. Un número índice plantea una comparación, ya sea en el tiempo o en el espacio, respecto de un elemento de referencia denominado índice base. El número índice es un número que expresa un cambio relativo de un periodo a otro en los conceptos de precio, cantidad y valor. Eso es lo que yo le comentaba recién. Los números índices son, generalmente vemos de precio, pero puede ser de cantidad y puede ser de valor. El uso principal del número índice en la economía, en la administración y en los negocios es para señalar el cambio porcentual de uno más elementos en un periodo respecto de otro. Bien. Para construir el número índice, un simple número de índice, lo que se hace, se toma el cociente del precio del periodo T respecto del periodo base. Eso es lo que se denomina como índice simple de precio. Y esto obviamente por 100.
Esto es lo que está acá, lo podemos conceptualizar como un relativo de precio, o sea, siempre el cociente entre el precio del periodo T y el precio del periodo base se denomina cociente o relativo de precio. También se puede llamar relativo de cantidad si es que el cociente de cantidad o de valor. Concepto. Fundamentalmente dentro de la estadística económica interesa disponer de indicadores sobre precios, cantidades y valores. El índice de precios será un indicador que refleja la variación de los precios de un conjunto de artículos entre dos momentos del tiempo o dos puntos en el espacio. Es el caso de un índice de precio al consumidor, que es el que generalmente publica el INDEX. Dicho sea de paso, les sugiero que visiten la página del INDEX, es una página donde hay información oficial muy relevante que le puede servir para su conocimiento general de los temas macroeconómicos, le puede servir como base de datos para tesis cuando termine su carrera de grado o para cualquier especialidad o datos que quisieran conocer. El índice de cantidad obviamente va a ser la variación de la cantidad de un conjunto de productos entre un momento base a un momento T. Los índices que más se usan en la economía son estos: el índice agregado simple, el índice promedio de relativos y el índice agregado ponderado. Bien. Vamos a ver cada uno de ellos. El índice agregado simple. Se desea averiguar las variaciones de precio o cantidades de un conjunto de artículos K. O sea, la cantidad de artículos la definimos en K. Por eso la sumatoria se mueve del primer artículo al artículo K. ¿Está bien? Se procede de la siguiente manera. El índice agregado simple va a ser la sumatoria de los precios, el periodo T de los artículos 1 a K respecto de la sumatoria de precios del periodo base del artículo 1 al artículo K, por 100. Que yo, por decir algo, quiera sacar la variación de índice, supongamos, de la naranja y de la manzana, por nombrar dos artículos. Entonces, yo voy a tener los precios de la naranja y de la manzana del periodo base y voy a tener el precio de la manzana del periodo T. O sea, la sumatoria va desde la naranja hasta la manzana. ¿Se entiende? Entonces, sumo los precios de ambos para el periodo T y para el periodo base, lo multiplico por 100 y eso me da un agregado simple. ¿Sí? Pero yo ahí no estoy ponderando las cantidades. ¿Estamos? La cantidad de artículos que estoy viendo. Bueno, después tenemos los índices promedio de relativos. Fíjese que acá lo que yo hacía, o sea, el índice agregado simple es sumatoria de los precios. Pero si yo lo pondero por la cantidad de de artículos que lo estoy promediando, voy a tener un índice promedio de relativos. ¿Sí? Este es un relativo y acá estoy haciendo un promedio de relativos. Bien. Índices ponderados. Los índices ponderados agregados básicamente son de dos tipos: el índice de Laspire y el índice de Patch. Dicho sea de paso, el INDEX trabaja sobre el índice de precio de Laspire. Con eso ellos trabajan. Por supuesto, nosotros vamos a dar el concepto del índice de Laspire y ellos lo que hacen es trabajar con este concepto. El índice de Patch también es conceptualmente válido, pero tiene sus limitaciones que ya la vamos a ver enseguida. ¿Cómo se hace el índice de precio de la PIR? ¿Sí? Se hace de esta manera. En la sumatoria tengan presente la cantidad de artículos. Entonces yo hago para el índice de precio de la PIR la sumatoria de los precios del periodo T por la cantidad del periodo base.
desde el primer artículo hasta el último, dividido la sumatoria de los precios del periodo base por la cantidad del periodo base. Todo eso por 100. Y el índice de Pasch, el índice de precio de Pasch se hace de la siguiente manera. Va a ser igual a la sumatoria de los precios del periodo T por la cantidad del periodo T sobre los precios del periodo base por la cantidad del periodo base, del periodo T, perdón. Todo eso por 100. ¿Sí? De esta manera y con esta fórmula se calcula el índice de precio de Pasch. En un contexto inflacionario, como es el caso de Argentina, el índice del ASPIR es de un valor menor al índice de precio de Pasch. Lo que trata de medir este índice es cuál es la variación de precios del periodo base al periodo T, teniendo en cuenta las cantidades actuales consumidas, porque fíjense acá que las cantidades están en términos del periodo T, o sea, del periodo actual. En cambio acá, en el índice de la ASPIR, me mide la variación de los precios del periodo 0 al periodo T, teniendo presente las cantidades consumidas del periodo base. O sea, esto respondería a la pregunta de cuánto costó o cuál sería la variación de precio del periodo 0 al periodo T, teniendo en cuenta las cantidades consumidas del periodo base. En cambio, esto estaría respondiendo a la pregunta de cuál es la variación de precios del periodo 0 al periodo T, teniendo en cuenta las cantidades actuales consumidas. Esto que parece una sutileza no es menor. Bien. Bueno, tengo que venir acá. ¿Quiere que veamos un ejemplito? Antes de ir al ejemplito, si ustedes quieren, si no seguimos, les quiero mostrar algo. Ahí está en el paper los índices de precio de Pasch y de la PIR, pero no están los índices de cantidades. Entonces, como ven los índices de cantidades de Pasch y la PIR. Como ven, el índice de cantidades de las PIR va a ser igual a, bueno, suponga que esta es una raya de fracciones, a ver, esperen, salió fea la raya de fracción. ¿Dónde anda el mouse? Bueno, hoy tenemos la raya de fracción, pasé la sumatoria como índice de cantidad, vamos a tener acá la cantidad del periodo T por el precio del periodo base, y acá vamos a tener la sumatoria de la cantidad del periodo 0 por el precio del periodo 0. Obviamente por 100. Por 100.
la sumatoria desde d igual a 1 hasta acá. Acá también. De d igual a 1 hasta acá. Es el índice de cantidad del ASPIR. Y el índice de precio y el índice de cantidad de PAS será así. El índice de cantidad de PAS es igual. Sumatoria la sumatoria de la cantidad, el periodo T, respecto de la cantidad del periodo base, U sub 0, y acá tenemos los precios del periodo T, y acá también tenemos precios del periodo T. Por 100. ¿Hay algún alumno o alumna que está entrando? A ver. Bien. Acá también pongamos de igual a 1 hasta acá. Porque son cada artículo. ¿Sí? Acá desde igual a 1 hasta acá. Bien. ¿Quiere que veamos un ejemplito? Que le igual van a ver en los prácticos, pues yo voy a tomar rápidamente el ejemplo de ahí del práctico. ¿Les parece o no les parece? Es Perú, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, bien, bien. Bien, si no pensaba que estaban dormidos. A ver, tengo que entrar un ratito a mi nube. Bueno, Tatiana, ahí te leí el mensajito. Este archivo no me lo pidan porque acá está todos los prácticos resueltos. El uno al último, el primero al último. Bueno, acá estamos con número índice. Fíjense, yo acá tengo los datos de los plátanos, toronja, manzana, fresa y naranjas. Tengo los precios del periodo base, las cantidades del periodo base, los precios del periodo T y las cantidades del periodo T. Entonces, para el denominador
del índice de precios de las PIR, yo necesito los precios del periodo base y la cantidad del periodo base. Estoy hablando del denominador de las PIR, o sea, a ver, para que lo ubiquemos. Estoy hablando de esto, chicos. Acá, ¿ves? Precio del periodo base, cantidad del periodo base. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá yo tengo para el denominador del índice de precios de las PIR, tengo que hacer esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y ahí llego a un número, que es el denominador. Ahora, el numerador, si nos fijamos en la fórmula, el numerador me dice precio del periodo T por la cantidad del periodo base. Entonces yo tengo que hacer precio del periodo T por la cantidad del periodo base. O sea, esto por esto, esto por esto, esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. Y es el numerador del índice de precio de las PIR. Y todo eso por 100. ¿Se entiende? Espero un sí. Sí, profe. Bueno, gracias por la respuesta. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, acá, después ya vamos a ver lo otro. Acá está haciendo el índice de precio de las PIR. Hacemos del periodo base, precio por cantidad, y eso me da 80,75, es el denominador. Y el numerador es precio del periodo T por la cantidad del periodo base. O sea, 100 por 0,35 me da 35. Y así sucesivamente, precio del periodo T por la cantidad del periodo base, y eso me da 95,39. Ese es el numerador. Eso lo multiplico por 100, le divido lo que yo había calculado y me da 118. Ahora, cuando vamos al índice de precio de las PIR, de PATCH, perdón, veamos el concepto. Me dice, el numerador va a la sumatoria de igual a 1 hasta acá del precio del periodo T por la cantidad del periodo T respecto de la sumatoria de igual a 1 hasta acá del precio del periodo base por la cantidad del periodo T. Entonces, cuando me vengo acá, para hacer el numerador, es precio de periodo T por la cantidad de periodo T. Hago esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, más esto por esto, y ahí lo sumo. Y después el denominador es el precio del periodo base, o sea, esta columna, por la cantidad del periodo T. O sea, hago 0,23 por 120, 0,29 por 55, más esto por esto, más esto por esto, más 0,89 por 8. Y es el denominador del índice de precio de Pasch. Entonces, cuando calculo eso, me queda la expresión de la siguiente manera. Índice de precio de Pasch. Hago para el año, para el periodo T, precio por cantidad y me da 108. Y para el denominador sería precio del periodo base por la cantidad del periodo T. ¿Sí? O sea, precio del periodo base por la cantidad del periodo T. Y ahí me da esto, entonces hago el cociente y me da 119,75. Fíjense que acá me da 119 y acá me da 118,13. En un contexto de inflación,
siempre el índice de DASPIR da valores más bajos que el índice de precio de PASH. Lo dejo para ustedes que hagan el índice de cantidad, ¿sí? Háganlo porque en el parcial le van a pedir, o sea, y que avisa, no traiciona. Y el índice ideal de Fisher es un promedio entre ambos, que es la raíz cuadrada del índice de precio de la PIR por el índice de precio de PASH. Este es un valor que rondaría entre los dos índices, ¿sí? Y después, lo que habíamos visto, que acá también está el ejemplo, o sea, que si vos querés calcular índice de precios simples, como era que habíamos visto, serían los precios del periodo T sobre el precio del periodo base por 100. Y eso es lo que va haciendo y va armando los índices simples. ¿Estamos? De todas maneras, esto lo van a ver en la parte práctica. Y después, por ejemplo, para Profe, sacar... Sí, escucho. una pregunta. Cuando hacemos la interpretación de el índice, los índices, ¿lo hacemos desde el punto de vista económico o difiere de alguna parte estadística? Le di las interpretaciones de los índices y ustedes la van a tener que hacer seguramente en el parcial. Repito, el índice de precio de las PIR es la variación del precio del periodo 0 al periodo T, teniendo en cuenta las cantidades consumidas del periodo base. Y el índice de precio de PASH son la variación de precios del periodo 0 al periodo T, teniendo en cuenta las cantidades consumidas actuales, o sea, del periodo T. Esa es la interpretación. Obviamente, teniendo en cuenta el número que le da. O sea, la variación de precio, supongamos que me dé 120%. Entonces, teniendo en cuenta el índice de precios de las PIR, voy a tener que decir que la variación de precios del periodo 0 al periodo T del 120%, teniendo como peso las cantidades consumidas del periodo base. Y en el del PASH va a decir que la variación es, por ejemplo, que sea el mismo valor, pero poner que sea 130 porque siempre más. Ponerle, decir que la variación de precio con el índice de PASH es del 130% del periodo 0 al periodo T, teniendo en cuenta como peso las cantidades consumidas actuales. O sea, responde a cuánto vale hoy la canasta que estás evaluando, o sea, teniendo en cuenta los artículos que estás midiendo, del periodo 0 al periodo T. ¿Te quedó claro? Decime, listo. Sí, sí, profe. Es que en economía Profe. nosotros interpretamos en reforma. A ver, coméntame. Bueno, si por ejemplo se decía el ejemplo de usted dio de 130, se decía que la canasta básica de consumo había aumentado en un 30%. Pero hay que tener en cuenta qué índice, con qué índice medir. ¿Ve? O sea, Sí, 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 pero siguiendo el número, digo, que usted me dio. no está bien, pero, o sea, si vos estás haciendo un índice simple, la interpretación que usted me dijo es correcta. Pero si vos estás interpretando un índice de precio de la PIR, no es esa la interpretación. Porque vos tenés en el medio que la variación de precio la estás teniendo como peso cantidades consumidas del año base. Mira, eh, a ver, y esto iba, y con esto termino. A ver, ustedes, hay un libro muy lindo de estadística, que es el libro que está en el programa, pero lamentablemente con esta virtualidad lo tienen en la biblioteca de la universidad, que es el libro de Chow. Si ustedes me permiten, yo le voy a leer lo que dice Chow del índice de precios de paz y la... A ver, espérenme un segundito que lo tengo el libro acá a mano. Y habilita la cámara para que... Me detengo acá porque esto es el parcial de Guanapedia, así que
Por eso se lo digo. Ya que la señorita preguntó, para que lo vean, este libro de Chow se llama Análisis Estadístico, está en la bibliografía. Es un libro que está escrito en el año 70 aproximadamente, tiene varias ediciones, y como es un libro bastante, eh, tiene sus años, ya es mayor de edad, pero tiene plena vigencia. Pero lamentablemente no hay versiones digitales de esto, por lo menos siempre las que yo vi son versiones impresas. Yo ya tengo un libro que hace mucho no lo consulto, pero la parte de números índices, o sea, cualquier tema puede verlo, ¿no? En la parte de estadística. Pero yo te voy a buscar números índices, capítulo 19, tomen nota el que quiera verlo, capítulo 19 del libro de análisis estadístico de Chow. Está de la página 584 a la página 607. Y la parte de agregados ponderados está en la 589, que ahí debería estar lo que estamos viendo. A ver, déjenme ver un ratito. 589. Te quiero leer la interpretación que es la que yo te di. O sea, se lo digo a la señorita y a todos ustedes, ¿no? Yo reitero algo que lo dije muchas veces, chicos, tienen que ir a los libros, ¿sí? Acá en estadística se estudia de los libros. Eh, Tiene otra simbología, pero básicamente habla del periodo N, que es el periodo T, y después habla del periodo, no sé si dice tita acá, tita, que sería el periodo cero. Pero te lo voy a leer al concepto. A ver, espérame un segundito. Mira, estamos hablando del índice de precio de las PIR, ¿sí? Página 590. En el segundo párrafo, que es la mitad de la página, dice el índice de precio de las PIR, o sea, del periodo T, sería, te lo estoy adecuando, del periodo T, puede interpretarse de ese modo. La lista de productos vendidos en el año base, te lo estoy adecuando porque tiene años puestos, ¿no es cierto? Te lo vuelvo a repetir, la lista de productos vendidos en el año base rendiría un tanto por ciento a precio de venta del periodo T, por lo que rindió realmente en el periodo base. En otras palabras, según este índice, los precios de venta se elevaron en promedio un tanto por ciento del periodo base al periodo T. Si se usa la fórmula de las PIR para calcular el índice de precio para el consumidor, el resultado mediría la diferencia entre el costo del año dado y el costo del año base para mantener el nivel de vida del año base. Eso es muy importante lo que te está diciendo ahí. Te termino de leer el párrafo, que quedan dos renglones. En general, el índice de la PIR trata de contestar la pregunta: ¿cuál es el cambio del valor agregado de la lista de bienes del periodo base cuando son valuados a los precios del periodo base al periodo T? Eh, a ver, si vos miras esta fórmula, hay
a veces uno la fórmula la mira y no las trata de interpretar. Vos fíjate acá, este es el índice de precio de la PIR. Acá tenés las cantidades del periodo base y acá estás ponderando también las cantidades del periodo base. Y acá tenés, sí. Ah, no estoy compartiendo la pantalla. ¿Cómo? Es que yo salí de compartir la pantalla, pero ahora se la comparto, me olvidé. Gracias por el comentario. Ahora sí. Le decía, miren acá en la fórmula, el índice de precio de las PIR, ustedes tienen la cantidad del periodo base y la cantidad del periodo base. Y acá, en esta parte, tienen el precio del periodo base, el precio del periodo T. Entonces, ¿vos qué estás haciendo? Vos lo que estás haciendo es medir la variación de precios, o sea, cuánto han subido los precios teniendo en cuenta la canasta del periodo base. ¿Estamos? En cambio, acá en las PIR, fíjate, miremos la fórmula primero. Va acá a tener los precios del periodo T, las cantidades del periodo T. Acá tenés las cantidades del periodo T. Y acá tenés los precios del periodo base. O sea que acá estás midiendo una variación de precio, por eso esta parte entre el precio, el relativo de precio, vos estás midiendo la variación de los precios teniendo en cuenta las cantidades actuales consumidas. ¿Está bien? O sea, yo suponete, te voy a poner un ejemplo. Vos tenés dos productos, los precios. Suponete, vos tenés por decirte algo así más sencillo, la banana y la manzana, dos productos. Tenés los precios de la banana y las cantidades consumidas del periodo 0 al periodo T. Si vos lo medís con el índice de precio vos suponete que toma como periodo base hace 10 años o 15 años, ponele. Y yo les pregunto, chicos, ustedes, por ejemplo, acá 15 años, ustedes estarían con pantalón corto y jugando al fútbol en la canchita. Y la señorita con las muñecas capaz. Pero le quiero decir que las cantidades consumidas hace 15 años, que es lo que yo estoy midiendo, por ejemplo, en este índice, han cambiado seguramente. Porque seguramente ustedes no comían a lo mejor tanta manzana y tanta banana hace 15 años como hoy, porque hoy a lo mejor dicen, bueno, sí, sabemos y somos más conscientes de que comer fruta y verdura, etc. Por algunas circunstancias de la vida ha cambiado la cantidad de consumida. Entonces, si yo lo mido con el índice de precios de la PIR, donde me tiene en cuenta las cantidades consumidas del año base, supongamos para el ejemplo que yo le di hace 15 años, me está diciendo cuánto ha subido los precios de la naranja y de la manzana, teniendo en cuenta las cantidades que yo consumí hace 15 años. Pero no estoy poniendo como peso en este índice, en este número, las cantidades que yo consumo ahora. En cambio, el índice de precio de paz me dice cuánto es la variación de precio teniendo en cuenta las cantidades que hoy consumo. ¿Está bien? Entonces, este índice parecería reflejar mejor la situación, porque vamos a ver una de las características que tienen números índices, que son que hay productos que son cambiantes y las cantidades también son cambiantes. Pero de acá en estadística nosotros tratamos de hacer un promedio. ¿Estamos? Entonces, eso es la diferencia. Ahora, yo le voy a leer el índice de precio de Pasch, que es lo que tenemos ahí. Se lo voy a leer del libro de Chow, para que vean que lo que mide este índice es la variación de precios del periodo 0 al periodo T, pero teniendo en cuenta las cantidades actuales. O sea, eso respondería cuánto varió los precios teniendo en cuenta la canasta actual de consumo, en términos de cantidades. Escuchen. El cálculo del índice de paz que se ilustra en tal cuadro, bueno, ahí está, punto seguido. El valor del índice
de un tanto por ciento para el periodo T debe interpretarse ahora sí. La lista de productos vendidos del año T rindió un tanto por ciento, supongamos que diga 130%, quiere decir que rindió un 30%. ¿Me explico? Entonces, rindió un 30% más que la lista de productos de precio del periodo T. La fórmula de Pasch cuando se usa para calcular el índice de precio para el periodo base de mantener el nivel de vida del promedio dado. Por lo general, esta fórmula contesta la pregunta: ¿cuál es el cambio en el valor agregado de la lista de bienes del periodo base y del periodo? ¿Bien? O sea, ¿cuánto cuesta, cuál es la variación de los precios de la canasta actual, teniendo en cuenta la variación de precio del periodo T respecto del periodo base? ¿Entienden? Ahora bien, vamos a ir a una parte operativa, y con esto ya voy a cerrar la parte esta. Todas las consideraciones hechas para el índice de precio también lo son para los índices de cantidad. Y yo le digo, chicos, que son las fórmulas que yo le puse acá. Fíjense, acá tienen el relativo de cantidades y los precios del periodo base. Y acá tienen el relativo de cantidad y el precio del periodo T. ¿Sí? Y que esto, ténganlo presente porque se va a pedir los índices de precio de Pasch, la PIR, precio y cantidad. Hecha esa aclaración, para que le vaya bien en el parcial, les quiero decir por qué el índice, o en cierta manera justifica por qué el índice trabaja con la fórmula de la PIR en general. Fíjense, vamos viendo elemento por elemento. Los precios del periodo cero, yo lo conozco, porque supongamos hace 15 años yo fui al súper y vi cuánto valía el azúcar, cuánto valía la yerba. ¿Estamos? Y lo tengo anotado en algún registro. Los precios del periodo T, me es fácil conseguirlo hoy. Hoy me voy al súper y veo cuánto vale el azúcar, cuánto vale la yerba, cuánto vale el aceite. O sea, es un dato fácil de encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Espero un sí. Sí, profe. Bien. Ahora bien, en algún momento, cuando yo determiné los precios del periodo cero, yo tuve que también determinar las cantidades del periodo cero. Ejemplo, yo en algún momento a esa familia donde estoy tomando los datos, le debería haber preguntado cuántos kilos de azúcar consumieron ese año, por ejemplo. Le tengo que preguntar cuántos kilos de azúcar o cuántos kilos de yerba consumieron ese año. Y le tengo que preguntar cuántos litros de aceite consumieron ese año o ese mes, depende si es periodo de anual o mensual. Teniendo esos datos, son los mismos datos que van acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo ahí tengo los precios del periodo base y las cantidades del periodo base. Yo lo que le quiero significar, chicos, es le pregunto yo, y le voy a preguntar en otro sentido, ¿cuántos kilos de azúcar consumió su familia el mes pasado? ¿Alguien me puede precisar? ¿Están en línea? Chicos, le estoy preguntando su consumo familiar. ¿Alguien me puede decir cuántos kilos de azúcar consumieron el mes pasado su familia? Yo no sé cuánto consumimos, profe, pero compramos una bolsa de 50 kilos. Está bien. Pero no sé cuánto. La primera parte es la respuesta. Ahora te pregunto al caballero o al resto de la clase, ¿cuántos kilos de yerba ha consumido el mes pasado la familia? Menos de 1 kilo, capaz. Sí, algo Menos así, de 1 kilo. profe. Bueno, hay alguien que tiene... Ahora le pregunto de nuevo otro artículo. Supongamos que tengamos 3 artículos nomás, ¿no? Yo le voy a agregar un cuarto.
Le pregunto, ¿alguien me puede decir cuántos litros de aceite consumió la familia el mes pasado? Y ante el silencio le hago la cuarta pregunta. ¿Alguien me puede decir cuántos kilos de carne consumió la familia el mes pasado? Bueno, ante estos silencios yo le voy a dar una respuesta. Las cantidades, sea del periodo que sea, no son fáciles de encontrar los datos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Es complicado encontrar las cantidades, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá para el ejemplo este del práctico, si ustedes me preguntan, o sea, yo como mucha banana, le aclaro, ¿no? Hoy día, por ejemplo, antes de comer, tenía, tenía apetito, mucha banana, en general es una de las frutas que más consumo con las manzanas, etc. Pero si ustedes me preguntan, el libra sería kilo, porque bueno, acá lo miden kilo. La toronja, perdón, en mi ignorancia, no sé qué es, pero naranja también consumo mucha naranja, yo desayuno jugo de naranja. O sea, yo hoy día me tomé jugo de 5 naranjas, pero hay meses que no consumo naranja también, ¿me entienden? O sea, lo que le quiero significar que encontrar las cantidades es complicado, bien complicado. ¿Sí? Yo le podría preguntar cuántos sachets de dentífrico han consumido en el mes y uno no tiene ni idea. Lo que sí se acuerda es del precio. ¿Sí? O sea, por ejemplo, che, ¿viste cuánto sale el gasoil premium? Vale, creo que está 89 pesos la YPF y 90, 91 la Shell. ¿Y viste cómo está la zapatilla Adidas? ¿O viste cómo está? O sea, uno se acuerda de los precios, pero no tiene idea de la cantidad que consume. ¿Sí? Si yo le preguntara a ustedes, por ejemplo, cuántos litros de combustible, sea el que fuere, nata, gasoil, han consumido ustedes el mes pasado, y tampoco tienen idea, pero podrían tener una aproximación si siempre pagan con tarjeta de crédito y por más que sube, por ejemplo en enero creo que sube 3 veces el combustible, más o menos pueden tener una idea de lo que han consumido. Por ahí anotando el kilometraje, por ahí podrían tener otra estimación. Pero la cantidad es complicado conseguirla, no es fácil conseguirla, ¿sí? Pero de alguna manera hay que tener estos datos para el periodo base. Entonces, ¿por qué le digo que el index trabaja con esta fórmula? Porque esta fórmula, si yo ya tengo las cantidades del periodo base, para armar cada índice para cada mes, lo único que tengo que mirar es los precios del periodo T. Porque esto ya lo tengo dado, no sé cómo lo obtuve, pero lo tengo. Este dato se repite acá y los precios es fácil de ir al súper, esto seguramente en algún momento lo anotaron, pero es fácil de conseguir este dato. Lo único que tengo que, para sacar este índice, lo único que tengo que conocer son los precios del periodo T. O sea, fines de febrero, quiero sacar el índice de precios de las PIR, voy, miro los precios, tomo nota y calculo el índice. ¿Por qué? Porque las otras componentes de la fórmula ya las conozco y están dados. Fíjense en que para calcular cualquier periodo, el denominador este no cambia, porque ya está dado. Lo único que se me mueve es este término del numerador. Entonces, un índice fácil de trabajar. O no lo ven así. Es un índice fácil de construir. Teniendo ya el resto de los datos, mira el precio y ya está. El precio es conocido, digamos. Entonces, ¿qué hace el index? A este índice lo descompone por rubros. Por ejemplo, comida, decir, la verdad no lo conozco, es secreto, nadie lo sabe. Y si alguien lo sabe, que me lo comente. Pero más o menos hacen así. De todos los rubros, llamémosle así, que compone el consumo, por ejemplo, para medir la inflación, te dicen, bueno, tomamos un 5% de, de gasto de comida, un 7% de esparcimiento, qué sé yo, un 20% de vacaciones, y así van tomando distintos porcentajes hasta que llegan al 100%.
Por eso, por más que la carne suba el 200%, la carne dentro del rubro alimento y dentro del rubro alimento, un artículo que varía un 100% no te cambia mucho la música, ¿me entiendes? Por eso es que cuando te dijeron, por ejemplo, hace unos días, la inflación de enero es del 4%, bueno, pero todos sabemos que el combustible subió un 10%, que la carne no sé cuánto subió, que está casi 800 pesos, no sé cuánto está el precio de la carne. En fin, entonces un índice que te da un valor mucho más bajo. Ahora veamos el índice de precio de Patch. Acá, dentro de esta fórmula, este valor yo ya lo tengo, el precio del periodo 0. El precio del periodo T es fácil conseguirlo. Como yo le decía, voy al súper, miro a la estación de servicio cuánto valen los combustibles, veo cuánto sale un viaje, qué sé yo, y lo consigo. Es un dato fácil de conseguir. Acá está la complicación, chicos, en conseguir las cantidades, ¿sí? Y ese es el problema de, este es un índice que mide mejor porque te mide cuánto vale hoy la canasta, teniendo en cuenta la variación de los precios, pero este es un problema, no es fácil conseguir las cantidades. Entonces, yo tendría que preguntarle todos los meses a ustedes, aparte de todo lo que le tengo que preguntar, cuántos gramos de manteca han consumido, cuántas docenas de huevos consumidos, y la verdad, la segunda pregunta ya no le dan datos al encuestador. Así que este índice es complicado. En cambio, yo en el índice de las PIR, el denominador es fijo, no me cambia el denominador, me cambia este componente del numerador. Por eso es mucho más fácil trabajar con el índice de la PIR. Bueno, quedó claro, ¿no? El índice de Patch y la PIR, precio y cantidad. Quería decir una cosita, acá tenemos otro ejemplo, que igual lo van a ver en los prácticos, pero por ejemplo acá tenemos, si yo hago el cociente de precio, hago índices simples, ¿sí? Si yo sumo todos estos índices simples y lo divido entre n, tengo un índice promedio simple. Y después lo que yo puedo hacer es este índice, por ejemplo, si yo sumo todos estos precios de todos los artículos, me da este valor. Y si yo sumo, estoy mirando esta fórmula, chicos, los precios del periodo T sobre los precios del periodo base. Si yo divido esto, me da estos 120,86. O sea, acá sumo precio y divido precio. Y acá lo que hago es sumar índices y lo divido entre n, que sería la cantidad de artículos. ¿Estamos? Bien. Esta es la parte más densa de la bolilla, y lo que queda son temas bastante simples, que lo vieron en otras asignaturas, y que son, bueno, conceptos de estadística, ¿sí? Ahora que el índice de precio de Patch. Bueno, los problemas para construir los índices, el muestreo, la elección del periodo base, que ya hablamos de eso, la ponderación que sea apropiada, la elección de un promedio y los productos cambiantes. Hay productos que sí son cambiantes y que no se toman en cuenta. Por ejemplo, no sé si lo hace el INDEX, la verdad, como yo le dije, eso es todo secreto, ahí nadie sabe cómo construyen los índices, pero ellos sacan los índices. Me parece que, por ejemplo, hace 15 años no se tomaba como elemento para la muestra, para medir el índice, la banda ancha de Internet en la casa. Yo creo que hoy son muy pocos hogares los que no tienen una banda ancha. O no sé si son pocos, son muchos, pero me parece que es un elemento que si no está, debería ser incorporado. Lo que sí sé, por ejemplo, que en el año 70, por ejemplo, el querosén era uno de los elementos que se lo medía como artículo para variación de precio. ¿Pero por qué era? Porque había muchas cocinas que se usaban a querosén, entonces era el combustible para hacer la comida, digamos, porque la cocina era querosén. O había heladeras en el campo que también eran a querosén. El querosén ya ni existe, no sé si se fabrica o se consigue, pero entonces en algún momento eso se lo puso y después se lo sacó. Y así sucesivamente. O sea, yo, por ejemplo, no sé si los celulares estarán dentro de los artículos que van cambiando y que se podría incorporar
pero hoy en Argentina creo que todo el mundo tiene un celular y hay personas que tienen más de un celular. Así que, bueno, son productos que cambian. Y bueno, y por último, la precisión de la fórmula. Bueno, ahí hablo un poquito de todo, que eso se lo dejo para su lectura. Y yo me voy a detener en esto. Si yo hago, este es un cociente relativo de precios. Si yo hago el precio del periodo T sobre el precio del periodo base y lo multiplico por su inversa, me da la unidad. ¿Sí? Esta es una propiedad matemática que uno lo ve. Y después la prueba de inversión de factores. Si yo hago, por ejemplo, un índice y lo multiplico por el otro índice, me da un nuevo índice. Ejemplo, que es lo que está acá. Si yo, por ejemplo, esto lo hago en contabilidad, si yo tengo el índice de enero a mayo y el otro índice es de junio a diciembre, si yo multiplico los índices, tengo el índice anual, o sea, de enero a diciembre. ¿Está bien? Eso es lo que dice ahí abajo. Todo esto van a tener ejercicio en los prácticos. El índice ideal de Fisher ya lo vimos. Y acá tenemos, bueno, los índices que usa el INDEX es el índice de precio interno al por mayor, el precio interno básico al por mayor, el índice de precio básico al productor, bueno, hay índice de la construcción. La verdad es que el INDEX hace muchísimos índices, ¿no? La línea de pobreza, la canasta básica, en fin. Algunas cuestiones. Esto un poco, bueno, no sé si han visto matemática financiera, creo que no, pero si yo quiero sacar la variación de algo, tengo el índice final con el índice inicial, le resto 1 a ese cociente, saco la variación. Si yo quiero un valor, esto lo saben por contabilidad, o sea, ustedes, por ejemplo, el valor de origen actualizado va a ser el valor de origen por el coeficiente, y el coeficiente que era el índice final por el índice inicial, ¿sí? Eso es cuando han visto ajuste por inflación. Esto usan los economistas, que lo comentaba su compañera, el ingreso real va a ser el ingreso nominal dividido el índice de precio al consumidor por 100. Y ahí le dan los salarios, que mucho hablan los economistas, y uno tiene que tener muy en presente ese concepto, que es el ingreso en términos reales. ¿Sí? Si ustedes hacen, por ejemplo, el ingreso en términos reales mensuales, desde, por ejemplo, desde abril del 2018 hasta la fecha, y va a ver cómo cayó impresionantemente el salario real, porque, por ejemplo, el dólar en abril del 2018 estaba alrededor de 18 pesos y ahora el dólar podemos decir que está en 150 pesos. Entonces, la suba que tuvo el dólar no acompañó al salario. Entonces, si ustedes lo que ganan, lo que ganaban en abril de 2018, lo toman a términos reales, lo van haciendo mensualmente, van a ver cómo cayó el salario en términos reales. Cayó, le digo, le doy un dato, alrededor del 60%. O sea, si ustedes ganaban 100, es como que hoy están ganando 40, ¿sí? La verdad es una pena lo que han hecho con la economía en Argentina. Las ventas deflacionadas participan del mismo concepto, la venta nominal es dividido el índice, el poder adquisitivo del dinero es el mismo concepto, o sea, tener un peso, lo dividí el índice de precio del consumidor y lo multiplica por 100. Y acá tienen, bueno, algunas notas que se lo dejo para su lectura de normativas profesionales de la profesión, bueno, la RT17 y toda la metodología de estados contables de moneda homogénea, que ustedes creo que ya lo vieron. Así que, bueno, hay un poco de lo que es el ser que sigue vigente. Bueno, en fin, son notas que tienen mucho que ver con números índices y que hacen a su formación profesional. Es bastante sencillo, así que se lo dejo para su lectura. Ahí está el libro que yo le acababa de leer, Jalong Chow, Análisis Estadístico del año 87. La edición que yo tengo es un poquito más vieja, pero bueno,
Eh, Chicos, como verán, este tema es bastante sencillo, hay que sentarse a hacer los números y no sé si alguien tiene alguna consulta, es como que estamos terminando la clase de hoy, que sería nuestra penúltima clase, y el próximo viernes sería la clase de series, donde los profes de teoría, perdón, los profes de práctica me pidieron a mí que yo doy la teoría de punta a punta, porque estoy solo dando la teoría. Me pidieron que dé la parte de serie teórico y práctico, así que yo voy a hacer un teórico práctico de series el próximo viernes, que va a ser la última clase de teoría. Así que, bueno, yo lo estaría liberando. El que me quiera hacer alguna consulta, me la hace, y el que no, bueno, nos vemos el próximo. Una pregunta, profe. Sí. ¿Qué pasa si ambos índices den el mismo valor? ¿Qué explicación le daríamos a esto? ¿O nunca van a dar el mismo valor? Eh, Te puede dar el mismo valor si la variación de precio es cero y las variaciones de cantidad es cero. O sea, que vos tengas el precio en 200, la cantidad 100 para el periodo base, ponerle de 2 artículos, o sea, que sean los mismos valores. Es la única condición ideal. O sea, está diciendo que no hay inflación, que no variaron los precios y que tampoco variaron las cantidades. Entonces, si vos lo medís con Pacho, te va a dar lo mismo. Es el único caso ideal que se te pueda dar. Pero obviamente está diciendo que no hay variación de precio. Profe, ¿y si variaran los precios, pero las cantidades se mantienen iguales, no daría el mismo resultado? No, no, van a dar distinto, porque hay variación de precio y lo que te va a medir un índice en otro. No hice la prueba esa de si te pueden dar iguales, pero vos teniendo en cuenta la fórmula, a ver, déjame ver, para que agarro el mouse de la otra computadora, le voy a compartir la pantalla. Si querés lo hagamos al ensayo, ¿cómo está? ¿Ah? Porque yo le hice la pregunta, profe, pensando si igualamos los dos índices y dejamos el precio de base como incógnita, podemos sacarlo. ¿Qué precio de base necesitamos para que ambos índices sean iguales? Por eso me quedé pensando en eso. No me molesta no me molesta la pregunta. Vale, no hay problema. Acá tenés precio y cantidad. Y acá tenés, le vamos a llamar P1, para hacerla fácil a la P1 y Q1. ¿Está bien? Se le llame P y P1, periodo base, periodo T. ¿Está bien? ¿Cómo decir que las cantidades de ambos periodos sean iguales? Ponerle que acá sea 20, entonces acá también va a ser 20, ¿sí? Y acá va a ser, por poner algo, cantidad 50, y acá también tener cantidad 50, ¿sí? Entonces, el precio
le pongamos acá 10 y acá le pongamos 15, subió el precio. Y acá el precio le pongamos 20, le estoy poniendo cualquier cosa, chicos, ¿no? Y acá le pongamos, qué sé yo, 45, ¿sí? Entonces, acá vamos a hacer, lo estamos haciendo así a cálculo, ¿no? O sea, no vamos a hacer tan bonita la... Entonces, vamos a sacar el índice de precio de la PIR, ¿sí? Va a ser igual a... acá tengo precio y, o sea, precio y cantidad del periodo base, lo tengo acá en el denominador. ¿Estamos? Entonces sería... sería el precio de esto, precio y cantidad, más precio y cantidad. Vamos el denominador, y ahí me da ese valor. Acá lo voy a tener, acá voy a poner el valor 100, que es por el que voy a multiplicar, y acá en el numerador tengo el precio del periodo T por la cantidad del periodo base, o sea que sería el precio del periodo T por la cantidad del periodo base, ¿estamos de acuerdo? Más el precio del periodo T por la cantidad del periodo base. ¿Está bien? Me da eso. Y ahora el valor final sería, acá le voy a poner un igual, sería, bueno, hay que hacer el cociente directamente. Hacer esto dividido esto por 100. Que da ese valor, es el 944%. Lo que pasa es que puse mucha variación, pero bueno. Dio eso. Y ahora vamos a hacer el índice de precio. Fíjense que ahí está constante la cantidad de, no sé si daría lo mismo, pero bueno, vamos a hacer el índice de precio de Pash. Igual. F2, ¿dónde está? F2. Igual. Bueno, acá el 100 queda porque es por 100, ¿sí? La fórmula la podemos copiar porque esta fórmula va a ser la misma, ¿sí? Porque el numerador dividido el denominador por 100. A ver. Bueno, acá tengo que sumar los precios del periodo T con la cantidad del periodo T, ¿sí? Entonces, acá sería igual a los precios del periodo T por la cantidad del periodo T del primer artículo, más para el otro artículo sería el precio del periodo T por la cantidad del periodo T. Listo. Me llama la atención que da el mismo valor. Bueno, ya vamos a revisar el cálculo. Y acá sería el precio del periodo base por la cantidad del periodo T. O sea, sería el precio del periodo base para el artículo 1 por la cantidad del periodo T, que sería esto, más el precio del segundo artículo del periodo base por la cantidad del periodo T.
y nada que ver. Pero para mí hay algo que no está bien acá. Esperen que haga F2. A ver, espérenme un segundito, voy a enchufar el mouse. A ver, esto lo voy a hacer de nuevo. Sería el precio del periodo T por la cantidad del periodo base. O sea, el precio del periodo T por la cantidad del periodo base más el precio del periodo T para el segundo artículo por la cantidad del periodo base. Y sí, está bien ahí. Y este sería dice D2, o sea, precio y cantidad. Estos son precio y cantidad del periodo T. D2 por E2 y D3 por E3. Está bien. Y no da lo, fíjate que en cantidades iguales, obviamente hay muchas. Lo que pasa es que las diferencias de precios son grandes. Suponete, yo te decía, el único caso es que los índices sean cantidades iguales, son iguales. Y debe dar, este es 20. Hay algo que no está bien, y debería dar iguales. Profe, Tengo iguales precios, iguales cantidades. Sí, profe, te no, escucho. no está mal el denominador del índice del precio de Ainus, las freight, porque sería Bueno, lo revisemos luego. Revisemos luego. Este, el ASPIR, es precio de periodo cero por cantidad de periodo cero, ¿no es cierto? O sea, sería este por este más este por este. Ahí estaba el error. Gracias, alumno. Ahora variemos el precio de la cantidad. Si vos subís el precio, suponete que el precio lo pone en 20. Y acá lo duplica en 40. Y fíjate que, mira qué cosa rara se da. Los índices son iguales a iguales cantidades. Fíjate que las cantidades son iguales, pero los precios son distintos. No debería pasar eso, che. Hay algo que no está bien. Yo creo que sí, profe, tendría que dar igual, porque la diferencia entre los dos índices
es las cantidades que toma, o sea, uno toma cantidad inicial y otro la cantidad actual, digamos. Entonces, si las cantidades son iguales, tendría que dar lo mismo, digamos, cada índice. Sí, pero fíjate, la verdad que no me puse a analizarlo así, como me lo plantearon ustedes, pero acá tengo iguales cantidades y acá tengo iguales cantidades. Pero los precios, ¿sabes qué pasa? Que justo los precios yo los dupliqué, fíjate, 10, 20, 20 y 40. Pero si yo acá le pongo, suponete, 50, lo quintuplico, ahí ya no, igual da lo mismo, mira. Y acá si le pongo 90, no podrían dar iguales. No, porque conceptualmente, esto es lo que estamos haciendo en ejercicio de laboratorio, ¿no? Pero mira, fíjate, vos acá, vos acá tenés, las cantidades son iguales, varía el precio, pero el índice tiene que dar algo. ¿Sí? Quiere decir que se duplicó el precio. O sea, si vos tenés iguales las cantidades y duplica el precio, el índice te va a dar el 200%. Ejemplo, a ver, veamos. Veamos para esto. Si yo mantengo las cantidades y duplico el precio, suponete, acá le pongo 20 y acá le pongo 20, acá le pongo 10, perdón. Bien, duplico el precio y acá duplico el precio también. O sea que acá le pongo 40. El índice está bien que dé 200 porque las cantidades no se mueven y el precio se duplicó. ¿Estamos? Claro, ¿saben lo que pasa? Va a dar lo mismo, está correcto el cálculo. Va a dar lo mismo porque fíjense, yo hice así, cantidades iguales, el precio se duplica, ¿está bien? Entonces el índice me dio 200%, ¿estamos de acuerdo? Pero yo pondero las cantidades del año base, y acá yo estoy ponderando las cantidades del año T, pero resulta que esto, la cantidad del año T, son iguales a las cantidades del año base. Ah, y queda igual, digamos. Y queda igual. Yo miro la variación de los precios, pero tomo distintas las cantidades. Entonces, si yo supongamos en este índice, en este ejemplo que yo hice, supongamos que mantengo el precio, supongamos, mantengo el precio, acá digo que vale 10 y acá digo que vale 20, pero yo modifico las cantidades, supongamos que lo duplica la cantidad. Si ahora duplico la cantidad, en vez de 20 voy a poner 40 cantidades, en vez de 50 voy a poner 100. Y ahí no va a dar lo mismo. No sé si va a dar lo mismo, chicos. La verdad que, a ver, veamos qué dan los números. Y da lo mismo. O sea, yo acá dupliqué las cantidades, dupliqué el precio, pero no los índices. El índice da lo mismo, ¿por qué? Porque no varió el precio, varió la cantidad. Pero esto es un índice de precio. Si yo haría un índice de cantidad, acá le doy la cana. ¿Me entienden? No se olviden que tengo índice de precio y índice de cantidad de páginas. ¿Está bien? Entonces hagamos así, chicos, miren. Eh, yo no le quería hacer el índice de cantidad, le aclaro, ¿no? Era lo que yo le escribí acá acá. Esto no se lo quería hacer a ustedes, porque eso lo vamos a pedir sí o sí. Pero si quieren lo hagamos. O sea, acá, por ejemplo, miren, está bueno el ejercicio este de laboratorio que nosotros hicimos. Para un cachito. Ahí está.
Acá, volvamos al mismo ejemplo. Yo mantengo las cantidades, pero varío el precio. Acá 20 y acá 50, ¿sí? Y los precios los duplico, ¿sí? O sea, el precio en vez de 10 va a ser 20 y en vez de 20 va a ser 40, ¿sí? Y ahí fíjense en que, si bien es cierto, o sea, me está diciendo acá, no se olviden que el índice arranca en 100 y acá me está diciendo que el índice da 200, o sea que se duplicó el precio. Y efectivamente se duplicó, porque, o sea, en estos dos artículos que estamos haciendo un ejercicio de laboratorio, el precio se duplicó. Si yo lo triplico, me va a dar 300%. Fíjense, acá le pongo 30 y acá le pongo triplicar 60. Da 300. O sea, quiere decir que el precio, ya sea que con un índice o con el otro, se triplicó. O sea, de vale 10 vale 30. Pero, ¿por qué coinciden? Porque las cantidades no se movieron. Pero si yo haría un índice a ver dónde lo hago. Hagamos un índice de cantidad de las PIB, ¿sí? Índice de cantidad de las PIB, igual. Esta fórmula lo va a copiar, ¿sí? Control C, Control V. Acá tengo el 100. Y acá tengo el igual. Bien. Acá, como es de cantidad, revisemos el paper. Yo tengo el relativo, ustedes tienen que acordar, para no errar la fórmula, el relativo, como este es de cantidad, acá tiene el relativo de cantidad. Es la PI, los precios del periodo base. Entonces, vamos acá. En el numerador va la cantidad del periodo T. O sea, esto viene igual. La cantidad del periodo T por el precio del periodo base, más la cantidad del periodo T por el precio del periodo base. Es el numerador. Y ahora el denominador es lo mismo que este, va a dar el mismo valor, este 1200, porque fíjense acá en la fórmula, es precio y cantidad del periodo cero. ¿Me explico? O sea, acá está, en el otro está precio por cantidad, y acá está cantidad por precio, pero los dos son del periodo cero. O sea que el denominador es el mismo. Eso lo quiero decir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Pero igual ¿cómo? Entonces acá es precio del periodo cero por cantidad del periodo cero más precio del otro artículo del periodo cero por la cantidad del periodo cero. Igual, tiene que dar los 1200 porque el denominador es el mismo. Y ahí fíjense, ahí el índice del índice de cantidad, como la cantidad no varió, me dice que el índice es 100. O sea, 100 me está diciendo que no varió nada la cantidad. Y es cierto, la cantidad no varió, pero sí varió el precio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el índice de cantidad de Pasch, índice de cantidad de Pasch, va a ser igual a, acá yo tengo los 100, al igual, copio la fórmula, y ahora, en el índice de cantidad,
yo tengo el relativo de cantidad, pero los precios son del periodo T. Fíjense en acá. Los precios son del periodo T, o sea, cantidad del periodo T por precio del periodo T. Cantidad del periodo T, y este es por, perdón, cantidad del periodo 0 por precio del periodo T. Entonces, acá es precio. Voy a achicar un poquito. Bueno, sería precio del periodo T por la cantidad del periodo T más el precio del periodo T por la cantidad del periodo T. Y ahí tienen ese valor. Y abajo es el precio del periodo T por la cantidad del periodo base. Entonces, es el precio del periodo T por la cantidad del periodo base. Entonces, esto va a ser igual a precio del periodo T, estamos bien, por la cantidad del periodo base, más el del otro artículo, el precio del periodo T, por la cantidad del periodo base. Porque tengo que tener el relativo de cantidad. Y ahí el índice de Pasch me dice que no varió. Claro que no varió porque no varió la cantidad. Pero si yo, por ejemplo, acá le moviera, supongamos que yo le ponga que es 40, lo voy a duplicar. Es 40 y acá que es 100. Y obviamente me está diciendo que el índice se duplicó en cantidad uno y el otro. Pero si yo acá le pongo ya, por ejemplo, que esto es 20, ya muevo todas las variables, estoy moviendo, ¿no? Y esto es 40, ahí todos los índices me están diciendo que varió tanto el de precio y cantidad, variaron doble, ¿sí? Pero obviamente lo que pasa es que yo acá tengo dos artículos y a todos lo estoy haciendo variar en la misma proporción. ¿Se entiende? Yo acá en vez de poner eso, le pongo, por ejemplo, que el precio de 10 varió a 12, ya no estoy manteniendo, siempre duplicaba yo. Por ejemplo, y acá de 20 valió a 25, y la cantidad de 20 varió a 28, y de 50 varió a 62, y entonces ya los índices ya no dan lo mismo. ¿No? Pues no tiene por qué dar lo mismo. Precio. Me está faltando uno. Precio de paz, precio de... Me falta uno, chicos, ¿qué pasó? Sí están los cuatro. ¿No? Lo que tiene Precio... está abajo, digamos. Ah, ahí está, gracias. Para lo voy a achicar en todo caso. Ahí está. Fíjese que ya, o sea, ¿sabe por qué me coincidía? Porque yo en todos los casos precio y cantidad duplicaba. Yo duplico, obviamente es proporcionalmente, varían en la misma proporción. Por ejemplo, si yo le pongo del día 20, o sea, estoy duplicando de día 20 y de 20 a 40, ahí duplico el precio. Es una misma proporción. Y la cantidad, si yo le pongo de 20 a 40 y de 50 a 100, también, o sea, tanto los precios como las cantidades se duplicaron en todos los casos, que nunca pasa eso. ¿Se entiende? Por eso están dando todos iguales. Pero si yo, por ejemplo, le digo que el precio de la naranja varió de 10 a 12 y el precio de la manzana de 20 a 24, yo antes consumía 20 y ahora como me alcanza menos la plata, consumo 18 y antes compraba más porque ahora gano menos y en vez de 40 compro 38 y bueno, ya ahí acá se está dando igual porque
A ver, acá le pongo 28. Y ahí ya no da igual, ¿ve? Porque todas las proporciones son distintas. ¿Está bien? O sea, moraleja, si las proporciones son iguales, los índices todos van a coincidir. ¿Está bien? Si yo muevo todo, y si yo no muevo nada, si pongo los mismos precios, las mismas cantidades, los índices me van a dar todos 100. ¿Qué me está diciendo? Que no hay ni variación ni de precio ni de cantidad. Supongamos que yo le dé los mismos precios, que no varió nada, y que las cantidades tampoco variaron. Por ejemplo, acá le pongo 20 y acá le pongo 50. Fíjense que todos los índices me dan 100. O sea, que no variaron los precios y no variaron las cantidades, lo cual es cierto. Pero cuando varían, no todos varían en la misma proporción, entonces ahí cada índice toma su protagonismo. ¿Ah? ¿Puedo Bueno, dejar chicos, ahí un ratito, ¿cómo? profe? Un ratito ahí ¿Cómo? en la fórmula que escribió de la cantidad, ¿podría dejar un ratito ahí para anotar algo? Esto, Ahí, entonces. Sí, este es periodo gracias. cero, ¿no? Periodo cero. Y este es periodo Bien. T. Sobre P0, Sí, lo que pasa. Pero está en los textos, chicos, en P0. cualquier texto está. Bien. Gracias, profe. Nada. Bueno, ¿hay alguna consulta? Bueno, la verdad que ha sido interesante la clase de hoy. A ver si hay algún mensajito. Esther me dijo, si se escucha, profe. Bueno, recién estoy leyendo, chico, ¿no? Jovet, Etienne, gracias. Agustina, sí, profe. Tatiana, sí, profe. Esther, sí, profe. Para ver el parcial, también entraría la práctica del tema 10 de serie. Bueno, ya que ha preguntado Elizabeth, serie normalmente no tomamos en el parcial, pero no tengan duda que le voy a tomar en los finales, ¿sí? Así que ya saben, eh, el que va a estudiar al final no deje de ver serie, porque siempre lo pregunto, porque sé que es un tema que no se evalúa, ¿sí? Así que, bueno, Elizabeth le diste una. Por mi parte, profe, por mi parte no, muchas gracias. Bueno, Mari, listo. Joana, bueno, gracias. Listo, chicos, están liberados. El que quiera hacer una consulta, estoy a su disposición. Bueno, Ezequiel, hasta luego. Tatiana, bueno, me dio las gracias. Elizabeth, hasta mañana o hasta la semana que viene, me dice Jorge, muchas gracias. Agustina, gracias, profe. Bueno, Fede, gracias por la clase, profe. De nada, Fede.